Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados estudiantes de CETESA. Nuevamente estoy con ustedes para presentarles el tercer grupo de enseñanzas en los libros históricos, y en este caso vamos a hablar acerca del reinado de David. Y les invito a que ustedes hagan sus propios trabajos y especialmente que le dediquen tiempo a esta narración, porque en este set de libros, los libros históricos, el reinado de David es central, es bien importante. Bien, veamos ahora los datos generales que tenemos acerca del segundo libro de Samuel, en donde se relata pues el reinado de David. Como ustedes recordarán, y si vuelven a ver el video anterior, allá hablábamos de que el pueblo elige a un rey, o Dios le concede un rey al pueblo, pero aquí Dios elige su rey. Es bien importante esto porque el personaje de David es un personaje central en toda la historia del pueblo de Israel, precisamente porque a él se le dio el pacto, lo que se llama el pacto de David, que se consolida primeramente en Salomón, pero que nuevamente se le reitera que no faltará quien se siente en el trono de Jacob, y ese cumplimiento se da solamente en la persona de Jesucristo. Veamos ahora algunos datos históricos acerca del libro. Ya estos datos ya están dados en la presentación anterior que hicimos. Es decir, que es un solo libro con el primer libro de Samuel, y que ahora precisamente por la necesidad de copiarlos, como eran copiados a mano, se consideraba muy largo y se hicieron 2 libros en lo general. Además de eso, en el relato anterior de primero de Samuel encontramos la narración acerca de cómo Dios permitió a Saúl ser el primer rey de Israel, y que fue por petición del pueblo, pero también pues por concesión de Dios, puesto que ya había predispuesto que habría rey en Israel. Pero detrás, o en el trasfondo teológico de este hecho, lo que va a haber, como lo mencionamos también anteriormente, es un contraste entre la persona de Saúl y la persona de David. Encontramos un contraste entre los hechos, la actitud, las hazañas de Saúl, y la actitud, la personalidad y las hazañas y los resultados en la persona y el reinado en sí de David. Estos libros relatan un detalle de los días finales de la teocracia, en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces, y describen los primeros tiempos de la institución de la monarquía. Israel rechazó a Jehová, su Dios, y pidió un rey, tal como las otras naciones. El primero en reinar fue Saúl, el hombre que al principio fue era de agradable apariencia, competente, pero no tenía suficiente devoción a Dios. Cuando Saúl murió, entonces David, a quien Dios había escogido, asumió como rey también, y se relata la vida de David y la de Samuel, el último de los jueces, en la Biblia hebrea, como dijimos anteriormente, pues forman un solo libro. Hagamos las preguntas de rigor a la entrada de este estudio. ¿Cuáles son los temas principales de este libro? El reino, el pacto, el arca del pacto y las hazañas y proezas de David. La cobertura histórica, desde el nacimiento de Samuel aproximadamente en el año 1100, eso lo dijimos en nuestra presentación pasada, hasta el fin del reinado de David en el año 970. ¿Cuál es el énfasis? El principio del reino en Israel, la preocupación del reino, mejor dicho, la preocupación por un reino que se caracterizara, tal vez podríamos decir que se destacara por modelar lo que es la obediencia al pacto que Dios les había encomendado desde el tiempo de David. El arca del pacto aparece aquí en unas idas y venidas ya diferentes de las que sucedieron durante el reinado de Saúl, y antes que eso en el periodo del de Samuel como juez, y lo que se nos narra en el libro de Jueces. El arca ahora es colocada en un lugar
más apropiado. Aunque todavía no se construye el templo, se lleva de Silo a un segundo lugar. Además de eso, la elección o la conquista de la misma ciudad de Jerusalén como centro de la adoración a todo el pueblo de Israel, la cual tiene significado hasta nuestros días. Y luego la desobediencia, el pecado de David, lo que eso significa teológicamente y las consecuencias por esa desobediencia. Muy bien, Segundo de Samuel tiene una estructura similar a la que vimos anteriormente en Primero de Samuel. Nada más que ahora los contrastes van a ser un poco diferentes. Los contrastes van a ser más que todo de acontecimientos, de hechos históricos. Pero el bosquejo, por decir así, como estructura general del libro, es que en primer lugar narra el capítulo 1 las secuelas de la muerte de Saúl. Luego el establecimiento de David como rey sobre Judá e Israel. Ya mencionamos anteriormente que David primero es elegido como rey solamente en la parte de Judá y reina en Hebrón por 7 años. Le llevó 7 años reunificar a todas las tribus, puesto que Isboset, un hijo de Saúl, fue proclamado rey por las 10 tribus, las 10 tribus y media que estaban en el resto de Israel. Luego están los triunfos y las tragedias de la corte real de David, los capítulos 9 al 20 y los apéndices del 21 al 24. Bueno, hablemos un poquito acerca de los elementos que encontramos en la muerte de Saúl. Primero, David se vengó de la malecita que le llevó las noticias de que Saúl y Jonatán, su mejor amigo, habían muerto en la batalla. Es interesante que el que trajo las noticias era un amalecita, acuérdese usted, de los que probablemente Saúl había perdonado y que estaba cerca de la batalla cuando esto sucedió y que probablemente no estaba peleando con los demás. Luego David compuso un lamento en honor a Saúl y a Jonatán. Hay toda una poesía allí en los versículos 17 a 27 del capítulo 1. Sin duda que estas acciones fueron sinceras, pero también comunicaron a los seguidores de Saúl que David nunca lo había considerado su enemigo. Esto es bien importante porque a veces nosotros guardamos tanto rencor y se genera el odio. Si ustedes ven, hubo matanza de la dinastía de Saúl, pero no las ordenó David. Fueron matándose porque primero los generales del ejército de Saúl vinieron a ser generales del ejército de David, pero Abner, los dos con su compañero siguieron en el liderazgo del ejército y estuvieron todo el tiempo de Saúl, pero hubo contienda entre ellos, no por posiciones, sino porque había habido muertes entre los parientes, como ustedes pueden leer este relato. Bien, David es entonces coronado rey de todo Israel después de 7 años que había reinado en Hebrón. Entonces Isboset, aquí como lo había dicho anteriormente, fue destronado. Por cierto, Isboset fue elegido rey y quería establecer, o mejor dicho, defender la misma dinastía de Saúl, lo que en este momento no era la voluntad de Dios. Después de unas intrigas, una defección y los asesinatos, David fue coronado rey de todo Israel, capítulo 5. Y luego conquistó Jerusalén, venció a los filisteos y estableció lo que hoy se conoce, o lo que en el resto de la Biblia se conoce como la fortaleza de Sión, o sea, la ciudad de David en Jerusalén. También llevó el arca a Jerusalén. Entonces estábamos hablando de eso, que ya el arca deja un lugar provisorio, deja un lugar transitorio en Silo y hoy es traída a Jerusalén. El capítulo 7 habla de la historia de la redención y registra el pacto. Este es bien importante. Lo central entonces aquí en el reinado de David no va a ser tanto sus hazañas y sus pecados o sus logros,
porque en realidad lo hizo, tuvo logros muy importantes, como lo comenté en nuestra presentación anterior. Hubo logros que se terminó la guerra, en este tiempo no se mataban masivamente, había paz y tranquilidad, por lo tanto los moradores podían comer de sus cosechas, habitar en sus casas sin ser atacados, y así sucesivamente había una calidad de vida sobremanera importante. Sus victorias solidificaron su reino sobre todo Israel y cumplieron con las promesas de Dios a Abraham al dar la tierra prometida a sus descendientes. Esto es bien importante, puesto que nosotros leemos desde el libro de Éxodo que Dios los sacó de Egipto y les prometió la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero es hasta aquí en el reinado de David que se va cumpliendo todo esto, porque anteriormente las tribus que quedaban alrededor, que no pudieron expulsar, y otras que las dejó intencionadamente Dios para su propia perdición y para su propio martirio, ahora en tiempos de David son sometidos. Seguimos adelante aquí. La corte real. David logró constituir una corte mucho más avanzada de lo que Saúl había intentado. Y además de eso, como ya dijimos, derrotó a todos sus enemigos alrededor, y aquí entra David a un periodo de confort, a un periodo de ocio, a un periodo de conformidad, como de estabilidad, que lo hace precisamente pecar. Cae en pecado con Betsabé, y el pecado fue tan oneroso que tuvo que mandar a matar a Urías, el esposo de la mujer, y de esa manera lo consideramos que falló al pacto de Dios, pero se arrepintió, y cuando Natán vino para exhortarlo sobre ese pecado, él decidió pues aceptar la voluntad de Dios, que era la retribución negativa, ¿verdad? Por supuesto, de ese pecado. Bien, esto nos obliga es decir, nos enseña que a pesar de que el rey David es de buen comportamiento, es el hombre conforme al corazón de Dios, siempre tiene defectos, y nos impulsa a seguir buscando ese rey perfecto, que creo que es el centro de la enseñanza espiritual de este libro. En los apéndices hay relatos variados e importantes. Saúl había roto el pacto que Josué había hecho con los gabaonitas, y David ordenó que estos se vengaran de los descendientes de Saúl. Así vino. Lo que dije yo es que David mismo no hizo esa matanza que normalmente se hacía de la parte contraria en el reinado, sino que les permitió a los gabaonitas hacer su venganza. En el estilo de la literatura heroica se registran algunas hazañas de los soldados de David. Habla de los valientes de David. Capítulo 22 es un salmo de David revelando su talento como músico y compositor, y siguen las últimas palabras de David en forma de oráculo. Es decir, oráculo es una profecía. Lo que hoy llamamos profecía era un oráculo. Tal y tal cosa sucede y va a suceder, etcétera, etcétera, que tiene un alto porcentaje de predicción. Luego hay una lista de hombres valientes que ya están mencionados anteriormente en el capítulo 23, versículos 8 a 39. Otros elementos del apéndice es que el último relato del censo militar que David hizo y que trajo muerte sobre Israel es condenado por Dios. Naturalmente este censo lo hizo precisamente en este tiempo de, como decía yo, de ocio, de conformismo. Ya llegué, como que había llegado a la cima y que todo estaba ganado, y entonces dice, bueno, voy a ver con qué fuerza puedo contar en caso de que me toque continuar en otras batallas. Eso le desagrada a Dios. Desde el principio, en toda la Biblia, una de las cosas que Dios no quiere es que nosotros nos vanagloriemos por nosotros mismos, sino que confiemos en Él. Entonces, todo esto está narrado a través de esto, y es interesante estos capítulos que encontramos más adelante en los otros libros de la Biblia y que nos hablan de este periodo de Israel. Dice que como consecuencia de los pecados vinieron, por supuesto, plagas sobre la familia de David, y por supuesto 3 de los acontecimientos más cruentos con él fue la rebelión de Absalón, la rebelión de Adonías
y también la rebelión de otro de sus hijos, que no recuerdo si era Itamar. Resulta pues que estos hijos le causaron, de Amnón, la rebelión de Amnón, que violó a su propia hermana. Todas estas desgracias le vinieron a David como consecuencia de los pecados que él mismo había cometido. Demasiado tarde David intercedió por las ovejas. En el Antiguo Testamento a los reyes de Israel se les llama pastores y al pueblo se le llama el rebaño o las ovejas. Entonces él pidió que el castigo recayera sobre él y no sobre su familia y no sobre el pueblo. Luego David compró la parcela donde la peste se detuvo y ahí construyó un altar. Este es el relato. Ahora miremos estos pasajes que es interesante. El rey sigue aquí trabajando para conseguir que su reinado sea el mejor, y Dios establece su pacto con él. Pero todavía sigue la pregunta acerca de lo conveniente de tener un rey y dónde encontrar el rey adecuado. La desilusión y la búsqueda sigue durante el resto del Antiguo Testamento. Solo se contesta definitivamente a la llegada del Hijo de David, Jesucristo. La perpetuidad de la dinastía se cumple en el reino eterno de Jesús, que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, donde los discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Deuteronomio prometió descanso a los enemigos, lo cual David lo consiguió por medio de sus victorias. El tema deuteronomista entonces de la retribución continúa Samuel, además de la tensión entre la gracia y la justicia, continúa en Samuel, resuelta finalmente en la cruz, la máxima expresión de la gracia y la justicia. Ahora veamos estas aplicaciones que nos pueden servir. La ironía. Aquí encontramos una gran ironía. David no salió a la batalla en este tiempo de confort, sino que se quedó en la casa. Se acostó con la esposa de uno de sus mejores hombres, de uno de los hombres más valientes, mientras aquel rehusó acostarse con su esposa por su lealtad al rey y a sus compañeros de batalla. Conocimos a un David pastor matando a las bestias para proteger a las ovejas, y nos despedimos de él sacrificando las ovejas para salvarse a sí mismo. Mire qué ironía, qué contraste. Todavía no había llegado el buen pastor, quien dio su vida por las ovejas. Aquí hay una gran aplicación. Veamos ahora otros elementos aquí de la continuidad y discontinuidad. Entre David como tipo de Cristo, como antitipo, hay similitudes y contrastes. Las similitudes anticipan la máxima manifestación de las características positivas que encontramos en David. Los contrastes señalan la necesidad del rey Mesías, que no tiene las debilidades que tenía David. Es importante entender que el reinado de David tiene tanta importancia porque en el Nuevo Testamento se compara con el reino de Dios. En efecto, este era un reino de Dios, pero era el reino de Israel. En el Nuevo Testamento se habla de que este reinado, como recibe las promesas de un reino eterno, emula así lo que habrá de ser en el futuro el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos leer otros elementos en la Biblia acerca de las idas y salidas y entradas de David? Bueno, en el capítulo 5 David es proclamado rey de Israel. En 1 de Crónicas capítulo 11 David es proclamado rey de... yo creo que aquí había un pequeño error. En el capítulo 5 es proclamado rey de Judá o rey reinando en Hebrón, y en el capítulo 11 de 1 de Crónicas es proclamado rey de Israel. Isaías capítulo 9 nos habla de que no habrá más oscuridad. Fíjese, es decir, ya no habrá el tiempo de zozobra del tiempo de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya no habrá tiempo de tanta desobediencia como la que sucedió en el tiempo de Saúl, sino que vendría alguien, y aquí están estos pasajes mesiánicos. Isaías capítulo 9, Jeremías capítulo 23.
Como dije anteriormente, los reyes de Israel son llamados pastores, especialmente en Ezequiel. Y dice Ezequiel, bueno, Jeremías también aquí, hay de los pastores que dispersan sus ovejas. En Jeremías 33 hay la restauración de la tierra. Todo esto es como una figura, un símbolo en el Antiguo Testamento de lo que ha de ser el reinado milenial de Jesús. En Amós 9 el juicio es ineludible, el juicio del Señor. Pero al final dice que habrá misericordia, que Dios traerá restauración. Zacarías 12 dice que la gloria de la promesa de Dios a Jerusalén se centraba y se extendía a las naciones. Bien, ahora veamos algunas aplicaciones para ir cerrando este segmento. En primer lugar, encontramos todas estas aplicaciones que voy a mencionar aquí. Si aprendemos de David, en primer lugar, lo que no debemos hacer y que él hizo es tener orgullo y complacencia de nosotros mismos. Dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, había orgullo de que tenía un ejército sobremanera vencedor. Nunca debemos de sentirnos autosuficientes. 2. Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Dice que al caer la tarde se levantó David de su lecho y entonces vio, ¿verdad?, a la mujer que se estaba bañando en la terraza del vecino. Número 3, tener mucho tiempo libre, ocio, aburrimiento. ¿Quiere la iglesia, quiere el cristiano combatir su propia pecaminosidad? Esté ocupado en hacer aquellas cosas que son importantes para el reino de Dios, para el beneficio de otros. Esté ocupado en el servicio del Señor, esté ocupado en servir a otros, esté ocupado en dar algo de usted mismo, de lo que usted es o de lo que usted tiene, para que otros puedan gozar de ese beneficio. 4. Ver algo atractivo, notar algo que llama la atención. ¿Qué le llama la atención? Dinero, fama, aplausos, etcétera, etcétera. Usted lo puede tener de varias maneras, pero no es lícito. Dice que vio a una mujer que estaba bañándose y que era hermosa, y luego satisfacer la curiosidad. No dejar morir el pensamiento. No hay que dejar allí el pensamiento en nuestras mentes, sino que hay que hacerlo morir. Envió a preguntar por aquella mujer y la trajo. No reconocer los límites de su propia legalidad. Aquella era Betsabé, estaba casada y estaba casada con uno de sus mejores hombres. Actuar para satisfacer un impulso no legítimo, pues él lo hizo, envió mensajeros, la tomó y, como sabemos más tarde, la hizo su mujer, la cual le dio precisamente un hijo que murió, y más tarde le dio otro hijo que fue Salomón, precisamente el que heredó el reino. Tratar de tapar el pecado, buscar coartadas. Él trató de tapar el pecado con otro pecado. Eso generalmente no sucede. Envió a matar a Urías Eteo. Sí. Si eso no funciona, tomar medidas más atrevidas. Entonces lo convidó a comer y a beber y lo mandó a que se embriagara y que fuera a su casa, pero no funcionó. Si esto no funciona, entonces conseguir matar a la persona. Mire, esto fue lo que hizo David. También otros sufren por el pecado o por el daño colateral. Produce frialdad espiritual y endurecimiento del corazón. Sin embargo, nada queda completamente en secreto. Joab probablemente se dio cuenta. Natán se dio cuenta también y vino por orden de Dios a exhortar al famoso monarca. Bien, ahora aquí tenemos que, regresando a la intención de los escritores y a las lecciones espirituales que encontramos, veamos estos que encontramos a partir del libro de Ruth. Miremos, Obed lo encontramos ahí en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 17 y 21, ¿verdad? Y de Obed tenemos a Ruth. Obed es el padre y luego, de Obed tenemos el padre de Isaí, y de Isaí Ruth, y de Ruth David. Aquí hay una enseñanza importante, y es el hecho que la razón por qué está inserto el libro de Ruth en los libros canónicos es porque una moabita, que era de un pueblo enemigo de Israel, de allí, como ella se hizo prosélito, por decir así,
porque cuando se fue con Noemí de regreso a la tierra de Belén, le dijo, a la tierra que tú fueres iré yo, y el Dios en que tú crees, creeré yo. Entonces ella adoptó la cultura, la creencia, la fe de Israel. Bien, aquí tenemos solamente un listado de las esposas y de los hijos de David. Naturalmente no lo vamos a comentar más, solamente decir algo que es importante para la aplicación de nuestras propias vidas. He oído en la actualidad que se justifica la poligamia precisamente basado en el hecho de que David era conforme al corazón de Dios y que Dios, por así decirlo, le permitió varias esposas. Eso no es aplicable a la vida cristiana, puesto que aunque ellos hayan tenido eso, que lo hicieron por cultura y por desobediencia, el Nuevo Testamento, en donde se nos explica mejor lo que es la vida cristiana, no lo permite. Por otro lado, debo decir como aplicación a nuestra vida cristiana y a la sociedad en general, que el hecho de tener una cantidad de hijos es diferente de tenerlos en aquel tiempo del pueblo de Israel, y otra cosa es tenerlos en este tiempo. En aquel tiempo las familias israelitas procuraban tener hijos numerosos. Nosotros no, porque cada año que pasa, cada época que pasa, nuestros hijos cuestan más, cuestan dinero para sostenerlos, para darles su educación, etc. Entonces ya no es el tiempo de tener familias grandes, aunque eso no es ningún pecado, tener familias grandes, pero el principio es que con una sola esposa. Aquí terminamos nuestra conferencia sobre la parte C de este contenido en la tercera semana. Les instamos a que lean siempre los pasajes paralelos y las tareas que se les pide ahí, en donde se les pide leer todo el libro de una sola sentada, por decir así, en porciones pequeñas, pero no lo deje a las semanas, sino que en 1 o 2 días lea el libro entero para tener un mejor concepto de todo el contenido del mismo. Dios les bendiga, nos escuchamos, nos vemos eventualmente, pero nos escuchamos en nuestra próxima presentación.